Chicos, tenía muchas dudas de cómo continuar con este video. Bueno, tenía muchas dudas de cómo empezar este video porque tenía una idea de cómo quería orientar el canal con el video pasado. Bueno, de hecho ya había hecho 5 videos, bueno, el guión de 5 videos, y también ya tenía el segundo grabado. Pero mientras lo estaba editando me di cuenta que no era como lo que yo quería decir realmente. Me sentía que no era mi voz, no me sentía auténtico. Y cuando tuve la idea de hacer el canal, como que tenía una idea de compartir información de una manera un poco crítica e ilustrada, como incluso como que hice un proyecto con Cloud, en el cual le pedí instrucciones hablando de que fuera un canal de periodismo ilustrado. Pero siento que cuando lo hacía en ese formato de guión y leía lo que había escrito, no me sentía yo. No me sentía, y la idea se había pervertido como de algún modo. Siento que la idea que tenía para hacer el video al resultado final era otra cosa totalmente diferente, y la esencia del video era muy diferente. Pero entonces decidí como lanzarme a hacer los videos un poco más improvisados, así como tengo una idea, tengo como unas anotaciones y me siento a hablar un poco más improvisado, sin un guión tan estructurado. Y también es que siento que con la IA el contenido se vuelve un poco, bueno, siento que con la IA se vuelve más político, o de algún modo cambia, cambia la esencia del contenido. Y yo lo que quiero es, realmente quiero utilizar este canal como para crear comunidad. Lo mío es hacer la ilustración, y sí tengo como curiosidad de ciertos temas que son pues importantes, y me gustaría también hablar de eso en este canal. Entonces este es el primer video realmente que hago con esta idea, y la narrativa, bueno, supongo que la iremos descubriendo juntos en el camino. Creo que a todos nos pasa que al principio que iniciamos algo quisiéramos tener todo como la certeza de que todo va a salir bien, o por lo menos que las cosas van a estar bien, como perfectas. Entonces quisiéramos tener como todo solucionado desde el principio, y me di cuenta que no, no es necesario. Lo importante es como lanzarse y como improvisar. Aprender a improvisar es como de las habilidades más importantes. Así que bueno, vamos a improvisar con este primer video. Bueno amigos, la idea de este video era hacer como una especie de diálogo e intercambiar ideas sobre cómo nos imaginamos un poco el mundo del arte en el futuro. Porque, bueno, la Tercera Guerra Mundial está acá. Y nosotros no somos ajenos a esto. Quiero decir, el arte y la tecnología siempre han evolucionado con cada guerra. Y entonces quisiera como que logramos un poco al respecto de esto. Entonces hablemos un poco sobre cómo es hoy en día como el arte y la industria del arte. Bueno, tenemos que hablar de la economía naranja. Pero antes de hablar de la economía naranja, quisiera que hablemos sobre lo que planteaba Pierre Bourdieu. Lo que planteaba Pierre Bourdieu es que en el mundo existen varios campos que serían como canchas, como si fuesen tableros de ajedrez, y cada tablero tiene sus fichas que serían como su capital. El ejemplo que todos conocemos es como el campo económico tiene su capital económico.
que sería todo lo que se puede vender, todo lo que se puede comprar, los bienes, el dinero, eso. También hay otros campos, que es por ejemplo el capital social, que son los contactos que tienes, no cuántos amigos o cuántos contactos, sino qué tan influyentes son. Otro es el capital cultural, que es cuánto sabes de algo y si tienes algún título, algún tipo de como documento que avalúe que tienes ese conocimiento. También puede valer como saber sobre vinos caros o deportes extravagantes. Y el último, que es el que se relaciona al mundo del arte, es el capital simbólico, bueno, el campo simbólico, el cual el capital está relacionado al honor, a qué tan validado eres o como qué tan reconocido eres por los demás actores en ese campo. Entonces, si un museo te financia y te hace una exposición de tus obras, entonces es porque tienes un reconocimiento por parte de como una entidad que se puede denominar como reguladora, y entonces lo que está en un museo se reconoce socialmente como buen arte o bueno, con capital simbólico, y lo que no está en un museo es con poco capital simbólico o mal arte, lo cual Pierre Bourdieu denominaba como violencia simbólica, porque ¿quién dice que el arte que está en las calles no es arte? O sea, o que no carece, o que carece de valor simbólico. Eso es como un poco lo que planteaba Pierre Bourdieu. También habla que el campo de la economía y el campo simbólico son prácticamente opuestos, el mundo al revés. Si, por ejemplo, el campo económico te dice que para ganar en ese juego de mesa, tienes que acumular tanta riqueza como puedas, acumular dinero, acumular bienes, coches, etcétera. El capital en el campo simbólico, lo que se promueve es el rechazo a la acumulación de bienes económicos. Entonces se promueve que los artistas comparen, o bueno, que vendan su obra, más bien en el campo simbólico lo que se promueve es que los artistas no vendan, es como la filosofía del hacer el arte por el arte, ¿sí? Y de esta manera ganar prestigio, ¿sí? Es algo que parece cierto, pero aquí es donde entra como lo interesante, porque con la economía naranja se plantea que los artistas o las personas que se dedican al arte puedan como financiarse mediante la creación de contenido. Entonces, por ejemplo, está YouTube, Instagram, TikTok, está como estas opciones para que las personas que quieren vivir de hacer arte puedan hacerlo mientras que se mantengan creando contenido. Pero aquí está el tema, porque esto realmente no es tan fácil, puesto que imagina que tú eres un artista y quieres vivir de hacer arte, entonces tienes que constantemente estar como compitiendo, y no solo estar compitiendo con los demás artistas, sino también estar compitiendo con todo el mundo, puesto que ahorita con las redes sociales todo es mucho más globalizado, entonces te estás comparando con artistas en China, Japón, Europa, no sé, México, ¿sabes? Es mucho más competitivo, y pues claramente una persona que quiere como empezar en esto le genera mucha ansiedad, porque tienes que estar constantemente creando contenido, y esa ansiedad lo que genera es que haces que pienses no como un artista y dejes de ver la vida como un lienzo el cual puedes absorber como tus impresiones y es plasmarlas en una obra de arte, ya sea pintura, música, escultura o lo que sea, sino que empiezas a ver la vida como un negocio. Entonces todos los aspectos de tu vida se convierten en una manera más para obtener dinero. Entonces si vas a hacer arte, entonces tienes que buscar la manera de vender las obras que haces. Si vas a hacer esculturas, tienes que buscar la manera de monetizarlas. Digamos, ya no eres un artista. Todo lo que sientes como artista queda en un segundo plano porque estás más enfocado en crear un negocio. Te sientes más como un empresario. ¿Me hago entender?
Entonces ahí dónde queda el arte. Y si hablamos de que en el campo simbólico para la manera de conseguir prestigio y honor es rechazar el beneficio económico, entonces estamos jodidos porque ¿cómo vas a rechazar? Es decir, a ver, es una paradoja. Si yo quisiera conseguir prestigio y ganar capital simbólico, tengo que hacer arte por el arte, ¿sí? Estar como constantemente haciendo arte y no venderlo, solamente hacerlo. Pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo, más bien, cómo me voy a mantener? Porque tú te has puesto a pensar cuánto cuesta hacer una obra, ya sea musical, artística, lo que sea. Cuesta tiempo. No solo cuesta tiempo, sino también cuesta recursos o sea, que tienes que utilizar en la obra, no solo en la obra, sino también para consumir mientras haces la obra. Entonces hablamos de que te tienes que alimentar, que tienes que tener un techo, que tienes que como tener la certeza y la seguridad de que vas a poder como mantenerte haciendo eso sin tener que estar estresado por dónde voy a dormir esta noche o qué voy a comer. Entonces, hacer una obra de arte, cualquiera que sea, es costoso. Entonces, no cualquiera se puede como dar el lujo, porque realmente si lo pensamos bien, hacer arte es un privilegio, porque tienes que tener una certeza de que no tienes que trabajar o no tienes que buscar constantemente dinero para hacer arte. Eso es un privilegio que no todos se pueden dar. Hablando un poco sobre el perfeccionismo, de que nos estamos comparando como a nivel mundial con todos los artistas. También como que, bueno, hablando ya de mi experiencia, cuando empezaba un proyecto, sentía que, ok, no sé, está cierto tema. Entonces voy a hacer un proyecto que como que ataque ese tema y entonces voy a ser como más viral. Como es eso, pensar en la viralidad y no tanto en la creación de hacer arte por arte. Y entonces cuando ese tema ya dejaba de ser popular, entonces como que salía otro tema y entonces yo empezaba, ok, este proyecto funciona, me gusta, pero ahora hay otro tema, entonces tengo que hacer otro proyecto y entonces luego cuando cambie otra vez ese proyecto, llega otro, digo, cuando cambie ese tema, llega otro tema, ya voy a tener tres proyectos y es como, ok, tengo que como que te vas llenando de proyectos y proyectos y proyectos y es como que nunca terminas haciendo nada. Porque de nuevo, como que estás pensando la vida como un negocio y como un empresario, más no como un artista. Entonces, lo que tú priorizas es el beneficio económico, más no la creación de arte por arte. Y finalmente no terminas haciendo nada, que es como lo más paradójico. A ver, ¿cómo vivimos en esta esfera en la cual se siente que todo lo que hacemos tiene que tener un beneficio económico? Cualquier cosa que no dé un beneficio económico parece una pérdida de tiempo. O sea, hacer arte parece una pérdida de tiempo. Entonces, si te vas a dedicar a hacer arte, tienes que buscar la manera de crear comunidad, de hacer un canal de Instagram, de TikTok, hacer tutoriales, de alguna manera tiene que venir el dinero porque si no, estás perdiendo el tiempo. Y esto es algo que Mark Fisher denominaba la... Espérate que se me olvidó. Ya, me acordé. Eso se llama incapacidad reflexiva, que consiste en, ok, sabes que el sistema como funciona de esta manera, en el cual tienes que tener un dinero, o sea, como que un beneficio económico constante para poder dedicarte a hacer lo que quieres. Pero para dedicarte a hacer lo que quieres tienes que rechazar el beneficio económico. Saber que esto funciona así te inmoviliza, porque sabes que tienes que como crear arte o crear algo para como atraer esa visibilidad y obtener capital simbólico, pero no lo haces porque sabes que no tienes el dinero o no tienes ese privilegio para dedicarte a hacer lo que quieres. Y entonces como no tienes ese privilegio, no haces nada y como no haces nada, no recibes ese privilegio. Es como la fabulosa paradoja de para conseguir tu primer trabajo necesitas experiencia, pero para obtener experiencia necesitas tener tu primer trabajo. Es lo mismo. Y aquí es cuando llego yo y digo, ok,
voy a parar, voy a dejar de como alimentar mi ansiedad y voy a dejar de como pensar en que tengo que construir arte para obtener un beneficio económico. Yo estuve 6 meses sin redes sociales, especialmente Instagram y TikTok. Por ahí veía algo de YouTube, porque no me generaba tanta ansiedad. Bueno, no me genera tanta ansiedad, es más bien relajante. En esta experiencia, en estos 6 meses, me di cuenta de que sí, realmente las redes sociales nos dan mucha ansiedad y sobre todo, bueno, no sé si es instintivo que nos terminamos comparando. Entonces, si yo sigo a muchos artistas y entonces veo que ellos hacen arte mucho mejor que el mío, entonces inevitablemente me voy a comparar con ellos. Y eso de nuevo me bloquea, o bueno, me genera la ansiedad suficiente para que deje de seguir produciendo. Es una paradoja bien chistosa. Bueno, creo que no quiero hacer este video tan largo, entonces puedo hablar de mi experiencia sin redes sociales en otro momento, pero digamos que no me quiero ir de este video, de este primer video, sin decirte que tengo un proyecto como de lado que estoy haciendo, que es un cómic, es como mi primer cómic en serio, porque ya antes había hecho varios intentos de hacer cómic, incluso estuve como, bueno, en fin. Y este canal también me gustaría que fuese como una especie de diario o bitácora artística. O sea, aparte que quiero hablar de temas interesantes, o sea, filosofía, no sé, sociología o como por ejemplo este. Quisiera también como llevar un intento de como bitácora de estoy haciendo un proyecto y cómo me está yendo en ese proyecto y como soltar mis ideas del proceso de cómo se va desarrollando o las obstáculos que voy a encontrar en el camino. Entonces sí me gustaría como estar constantemente publicando, haciendo estos videos, forzándome a mantener esta estructura. Idealmente lo había pensado hacer 2 videos al mes, o sea, uno cada 15 días. Entonces, bueno, creo que eso ha sido todo por el video de hoy. En el siguiente video continúo con mi experiencia de las redes sociales, de cuando dejé redes sociales por 6 meses. Es bastante interesante, bastante bueno, bastante revelador. Muchas gracias por llegar hasta acá. Un abrazo y nos vemos pronto.